Hola Hindú, bienvenida a este episodio especial de La Conversadera con Jenny Lara, de Mujeres, Artes y Saberes. Estos episodios se llaman Cuidarme para Cuidar. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jenny, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Quién es Hindú? ¿De dónde viene y cuáles son sus orígenes? Bueno, mi nombre completo es Hindú Damaris Ocampo Londoño, mis dos apellidos son bien paisas, nací en Medellín, Colombia, y llegué en los años 80 con la diáspora colombiana hacia Venezuela, llegué al estado Cogé de Llanos Venezolanos. Allí mi papá trabajó muchos años y fue también formador de muchas de esas personas que empezaban en las empresas que hacían parte de las maquinarias que iban para las petroleras. Allí mi papá también fue instructor, porque él era instructor SENA, de todas esas personas que estuvieron no solamente de Venezuela, sino que iban de varias partes del país. Y pues también por el mismo trabajo de él nos mudamos varias veces a varias ciudades de Venezuela. En el 2017 decido retornar y pues llegué a Cali con mi familia en el año 2019. Estuvimos 2 años en Cúcuta y a partir de 2019 estábamos acá en la Sultana del Valle. Mi esposo es caleño, pero también es criado en Venezuela, fue criado en Maracaibo, y pues por eso decidimos retornar y estamos radicados acá en Cali desde el año 2019. Del 2019, o sea que ustedes son una familia que se llama Retornados Colombianos, ¿cierto? Sí, una familia binacional, porque mi esposo y yo somos colombianos y nuestros hijos son venezolanos. Mi hija es de Maracaibo y mi hijo es de los Llanos Venezolanos de Cojedes. Este año aniversario, son 10 años de la plataforma comunicacional Mujeres, Artes y Saberes, de trabajar por la visibilización de los derechos humanos de nosotras las mujeres, creadoras, artistas, trabajadoras, y parte de la preocupación histórica también mía como realizadora de esta plataforma, fundadora, y de la Cátedra Libre de Comunicación, Género y Derechos Humanos Mujarsa, es hablar acerca de la salud ocupacional y del cuidado. El cuidado es uno de los espacios que nos llama muchísimo la atención por también las características de nosotras las mujeres, que somos mujeres que también en un 80%, bueno, tú no entras allí porque estás casada, felizmente casada, con tu pareja, pero aproximadamente se dice que entre un 75 y un 80% las mujeres asumimos los hogares como cabezas, solas, en diversas situaciones, o medianamente acompañadas, ¿no? Parte de esta reflexión está vinculada con el tema del cuidado. Quería preguntarte, ¿qué es el cuidado para ti y cómo lo asumes en tu vida? Mira, una de las cosas que agradezco de este proceso de migración, de retorno en nuestro caso, es que aprendí a cuidarme durante estos años. No tenía mucha información y por ende no lo practicaba sobre el cuidado de la salud mental, el burnout. Estando en Colombia es que aprendo muchísimo sobre la salud mental, la ley 16 y 16, la ley 1616, que es la ley de salud mental. Me ha empoderado y he aprendido muchísimo sobre esto, y es una gran ventaja que tienen las leyes colombianas de la promoción y la garantía sobre la salud mental. Pero cuando estaba en Venezuela no tenía este conocimiento. Entonces soy periodista, hice muchos años de sucesos y llegaba a la redacción sin ningún tipo de cuidado a seguir trabajando hasta horas de la madrugada, cuando había algún incidente de la calle o alguna noticia que lo ameritara. Y sufrí muchísimo un desgaste laboral, lo que se llama también desgaste por empatía, porque me llevaba al dolor de las víctimas, de las personas que morían asesinadas, de todas estas personas que estaban en el diario acontecer de mi cobertura periodística. Y cuando estoy en Colombia empiezo a trabajar con una organización que se llama Harlem Alliance International, que me invita a trabajar con el proyecto de ellos porque soy lideresa social de la población migrante,
y me involucran a trabajar con un proyecto de integración para migrantes en Colombia, y los primeros años del proyecto fue estabilización y fue el cuidado de la salud mental. Entonces ahí es donde me doy cuenta cuánto había abusado de mi salud mental, cuánto había pasado por encima de mis procesos de agotamiento y cuánto me seguía exigiendo a mí misma, y que pues estaba en una edad en que de alguna forma eso me había pasado ya factura en mi salud. Entonces empiezo a cuidarme, empiezo a tener límites respetuosos con la atención a la población, porque a veces es también una creencia como líder que sientes culpa cuando ya a alta hora de la noche no puedes atender a otra persona. ¿Cuáles son esas situaciones? Disculpa que te interrumpa, pero como esto es una conversa, me acabas de decir que eres lideresa y estás vinculada mucho con la migración, ¿no? Desde ese ámbito social. ¿Cuáles son esas situaciones permanentes de cuidado que tiene la población migrante venezolana acá en Colombia que te demanda tanto? En los primeros años, cuando la población migrante no tenía un documento regular para poder accesar a una atención en salud, para poder accesar a beneficios dentro del país, siempre estábamos los líderes como fuente de información, porque no había una masificación de la información. Cuando se logra el permiso por protección temporal, entonces trae una serie de requisitos que los mismos líderes socializamos en las comunidades. Entonces era tanto el volumen de personas que atendíamos a diario, que atendíamos de forma continua, por acceso a servicios de salud, por acceso a rutas de atención a derechos. Entonces se desbordaba un poco la atención y también pues se superaba la capacidad del líder o de la lideresa para atender a Colombia llegaron 2.8 millones de migrantes y todavía no tenemos cifra exacta de cuántos retornados colombianos llegamos. Esa es la gran interrogante. ¿Cuántos en ese proceso, cuántos colombianos retornados llegaron a Colombia en ese proceso de crisis migratoria? Entonces había que atender continuamente un grueso número de la población y de alguna forma eso te desgastaba y tú sentías que esa persona estaba en tal situación de vulnerabilidad que ya eran altas horas de la noche y tú tenías que seguir dando todo para poder atender a esas personas. ¿Cuántas horas más o menos dedica una persona que trabaja en atención a migrantes? En el tiempo del registro único para migrante venezolano, que fue el RUM, dedicábamos aproximadamente 14, 16 horas de labores y era también el que muchas de esas personas no solamente eran en talleres o en actividades en las comunidades, sino que al llegar a casa en horas de la noche, esas personas te seguían escribiendo. Entonces ya en el proceso del aprendizaje del cuidado de la salud mental, ya aprendo a soltar el celular en una hora indicada, ya poner horarios de atención, ya organizar la masificación de la información de una forma que no afecte mi salud, que no afecte más el desgaste físico que se pueda tener, porque sufrí también de manguito rotador y eso también a veces por el uso del celular, pero en ese tiempo que también estuve en un proceso de asesoría con Colombia Check y de rastreo de rumores, fui rastreadora de rumores para Colombia Check en un proyecto que se llamaba verificación de información con un consorcio que se llamó en ese entonces Conectando Caminos por los Derechos, que fue de 2021 hasta 2023, y tenía que rastrear la información falsa, la información que les vendía a la comunidad migrante en redes sociales para estafarlos, para que dieran dinero a cambio de hacerles registro o todo tipo de fraude en torno al registro único de migrantes venezolanos. Entonces todo el tiempo en Colombia Check estábamos publicando la verificación de la información, dando las alertas para evitar que ellos fueran estafados, que fuesen víctimas de trata de personas, que se tejían en torno a ese proceso de registro tan grueso que llevó a cabo Migración Colombia. Entonces todo este rastreo de rumores y el estarle desmintiendo a cada persona que incluso te pasaba al privado, ¿esto será verdad? ¿Será verdad este apoyo que van a dar? ¿Será verdad esto que están llamando para hacer el registro? Entonces eso pasa por una serie de procesos para verificar la información y darles el desmentido, aparte de lo que sacábamos mensualmente, que era un papelógrafo, un audio boletín y las verificaciones diarias
que estábamos sacando con ese proyecto que llevamos a cabo un grupo de periodistas migrantes con Colombia Che. Entonces, de alguna forma ya ahí también había como la formalización de esa información o de ese proceso de atención que ya veníamos dando, pero en mi caso, que soy periodista, pues fue organizado a través del proyecto de Colombia Che. ¿Y en qué momento de ese tiempo le dedicabas tiempo a tu familia y al cuidado también del hogar? Entonces ahí es donde entra el cuidado de la salud mental, es donde empiezas a tratar de establecer un equilibrio en tu vida para cuidar también no solo a las personas que sabemos que necesitan la ayuda y necesitan, porque son personas que estaban muy vulnerables. La migración venezolana se da en este proceso de crisis migratoria por las consecuencias del régimen de Chávez y posteriormente Nicolás Maduro en Venezuela, fue muy diferente a la migración que tuvimos los colombianos en los años 80. Nosotros llegamos a Venezuela y teníamos un consulado donde llegar, teníamos embajadas, teníamos acceso a la información. Esta comunidad no, esta comunidad viene sin un consulado, sin unas instituciones en el exterior que las puedan ayudar. Yo te pregunto, una migración, si se puede decir, forzada. Ajá, sí, una migración forzada, ciertamente. Tan forzada que tú formas parte de esa migración como retornada colombiana. Pero te pregunto eso sobre todo porque mucha atención hacia afuera, pero de ustedes, porque no es fácil ser una ciudadana retornada a su país después de tantos años, por el tema de cómo se integra. También hay un desarraigo con las tradiciones que se traen de afuera y el no reconocimiento de las tradiciones de acá. Mira, tú en el caso tuyo, tú eres paisa y estás en otro departamento que es Cali también. Entonces hay una multiculturalidad allí con unas fronteras que están como medio raras, como que se mezclan unas con otras. ¿Cómo hicieron ustedes también para trabajar ese tema de retornarse al país? ¿Cómo les afectó? Primero, pues el amor familiar. Como tú siempre lo has enseñado en tu decálogo, el amor es ese pegamento, esa vitamina que te ayuda a seguir adelante. Y eso siento que fue lo que nos mantuvo unidos en los momentos más difíciles. Yo te dije que en 2019 llegamos a Cali, pero mi esposo se había separado de la familia desde el 2017. Se fue a Anserma a recoger café para podernos mantener mientras nosotros estuvimos en Cúcuta. Y esos 2 años que él no estuvo con nosotros y que después viene a Valle del Cauca, ayudado por su familia, llega a Cali, estar en la distancia nos mantuvo el amor y el respeto y ese proyecto de vida que sabíamos que iba a ser fuerte en la migración, en el retorno, pero que sabíamos que solamente Dios, que siempre ha sido nuestra creencia y nuestra motor para seguir adelante, nos iba a mantener unidos en la distancia. Entonces en 2019 ya es cuando reunificamos a la familia de nuevo y empezamos a tejer todos estos proyectos en Cali, los proyectos de que mis hijos pudieran ir a la educación superior, de que mi hijo menor pudiera terminar el bachillerato, y ya estamos recogiendo varios de esos proyectos que en ese momento nos planteamos. Pero tú nos decías, me preguntabas antes, Jenny, que cómo fue ese proceso para poder tener un pare y establecer límites. Sí. Fue pensando en eso, en esas personas tan importantes que estaban conmigo a diario y que mis hijos merecían tener una mamá sana, tener una mamá saludable, tener que esa migración, que ese esfuerzo que nosotros hicimos de dejar todo en el país donde estábamos, en el país donde ellos nacieron, valiera la pena, era el mantenernos unidos y sanos y el poder cumplir nuestros proyectos. Entonces ahí es donde tú te planteas como mujer qué cosas quieres ver de la vida y qué te estás impidiendo si no te estás cuidando lo suficiente. Entonces ahí es donde empecé mi evaluación. Yo quiero ver que mi hija se gradúe de la universidad, perdón, en Colombia. Yo quiero ver que mi hijo se gradúe de bachillerato. Entonces si no me cuido, mis hijos van a tener un sitio ausente en la culminación de esos proyectos tan importantes que ellos están construyendo. Parte de los proyectos por lo cual también se te reconoce a ti, se te agradece, están vinculados con el arte, porque el arte también es una forma de unir las almas,
de unir desde la música, desde la pintura, desde el teatro, desde la escena y las diversas formas artísticas, artesanías, todas las expresiones artísticas nos permiten usarlas como hasta una especie de terapia de sanación. Reconocemos también, ahorita porque te estoy viendo hablar con esa pasión, esa mezcla tuya de paisa, llanera, zuliana y ahora caldeña, y yo veo que tienes en el pecho un nombre que dice Tucucito Fundación Venezuela Aporta, y recuerdo haber estado en un par de conciertos de ese proyecto que tú tienes allí. Es un proyecto que también asumes desde el cuidado. ¿Y el cuidado a qué? En dado caso, si fuese la respuesta así. Sí, mira, toda esta atención que venía realizando con la población migrante ya pasa a volverse una situación un poco desgastante. Ya gracias a Dios se iban cumpliendo los trámites para que la mayor cantidad de la población estuviera regulada. Entonces paso a seleccionar todo ese trabajo que hacía, que hacía como lideresa y que de alguna forma estaba enmarcada dentro de la Fundación Venezuela Aporta, que era ayudar a la economía de la población migrante, el arraigo, y se lo empiezo a dejar a otras organizaciones. Empiezo a relevar organizaciones muy buenas que están en el Valle del Cauca, que ya tienen estas líneas de acción, como el apoyo a emprendedores, el apoyo en regularización. Entonces empecé a seleccionar todo este trabajo y se lo dejo a estas organizaciones, les empiezo a remitir esos casos, pero yo decidí quedarme con la parte que me hiciera más feliz y que contribuyera a mi salud mental, al proceso de curación de salud mental, y me quedé con la parte cultural, con la integración de los niños, niñas y adolescentes, que siempre lo diré, que aprenden más, aprendo yo más de ellos que ellos de mí. Entonces lo dejé incluso para mis tardes de relax, los sábados en la tarde, y entonces allí ubicamos el horario de integración y de aprendizaje cultural con los niños, y se hace honrando el nombre del profesor Moisés Peña con la agrupación Tucucitos de Venezuela, que como tú sabes, Tucucitos en Venezuela es patrimonio cultural de Venezuela. Tucucitos es el ave colibrí en Venezuela, y este nombre se lo pone un profesor caraqueño a un coro de una escuela en Caracas que se llamaba Cruzita Delgado. Estos tucucitos salen de la escuela, graban diferentes canciones navideñas, y entonces nosotros, para acompañar ese legado del profesor Moisés Peña y que la población migrante tenga un sentido de pertenencia con el nombre, recogemos tucucitos, pero ahora esos tucucitos que vinieron de Venezuela y están en Cali, y logramos el apoyo del Banco de la República. Entonces estamos todos los sábados en la tarde de 2 a 4:30 en la sala de música del Banco de la República. Los tucucitos venezolanos con los tucucitos del Valle del Cauca se integran allí, comparten música, comparten aprendizaje de instrumentos musicales, y ya el diciembre del año pasado celebramos nuestro 5º aniversario. Tú nos acompañaste en varios encuentros, se hacen 2 anuales, el de mediados de año, que es el de Un Canto por la Libertad, que es donde enlazamos ese llano de Colombia y de Venezuela con muestras musicales de los llanos, de ese cordón umbilical que nos une a ambos países, que son los llanos, y con todas esas expresiones culturales de los niños, niñas y adolescentes, y terminamos el año con todo lo que son las parrandas navideñas. Entonces esa es la mejor parte de este proceso de liderazgo, y es la parte que mira, me emociono al hablarte de esto, porque es la parte que también nos ayuda a que las familias migrantes reconozcan este nuevo territorio como suyo, podemos decir que generen sus raíces, su arraigo, y que sepan que su folclore, su música, su cultura puede transitar con ellos y puede migrar con ellos, y ellos lo pueden compartir con las comunidades de acogida. Entonces estos encuentros han sido maravillosos porque hemos tenido invitados con música del Pacífico, con música de los llanos. Entonces allí se dan una diferentes exposiciones de estos saberes culturales, y al mismo tiempo se integran. ¿Qué ha sido lo más duro de retornar a Colombia? Nosotros tuvimos un tiempo
en que nos sentíamos muy colombianos para Venezuela y en Colombia nos hemos llegado a sentir muy venezolanos para Colombia. Sin embargo, pienso que eso, en esa situación también de a veces no sentir raíces en tu propia tierra, tú le ves lo positivo a haber estado, haber sido un colombiano que conoció Venezuela, y es que puedes ayudar a mediar entre ambas culturas cuando no se logran comprender muchos términos o muchas cosas de la misma cultura. Entonces me ha tocado también escuchar muchos venezolanos preguntándome o generando confianza al decirme que hay cosas que no entienden de Colombia, y entrar un poco en el contexto y explicarles, porque pues mi familia es paisa y viví en varios años en Medellín, y poder también hacerlo con la comunidad de acogida. Cuando me preguntan sobre la comunidad venezolana hay muchas cosas que no entienden, yo poder también mediar y explicarles. Entonces eso es lo beneficioso de ser retornado colombiano, el gran beneficio que tiene ser retornado colombiano. Y lo más hermoso del proyecto Tucucitos, ver cuando ellos ya tocan sus primeros acordes en los instrumentos, eso es algo indescriptible. Como dijera la famosa frase de una tarjeta de crédito, o sea, eso no tiene precio. toda esta propuesta que viene años metiéndose en el corazón mío, que está vinculado con la salud ocupacional y la salud pública, visto desde adentro hacia afuera, yo me empeñé en que cada encuentro que nosotros tuviéramos como plataforma comunicacional de Mujeres Artes y Saberes, fuésemos como creando ideas acerca de qué compromisos de autocuidado podemos tener nosotros. Me gustaría que pudieras abrir el folleto, ese desplegable que tenemos allí, y leas los 10 compromisos y me cuentes qué opinas acerca de cada uno de ellos, o de 2 en 2, como tú quieras. El primero: me regalo instantes que sanan, arte, deporte, naturaleza y silencio. En este les voy a hacer un recomendado sobre la naturaleza. A veces pensamos que como familia tenemos que tener dinero o ir a sitios muy caros para tener este decálogo, para cumplir este primer decálogo que maravillosamente te enumeras acá como primero. Y es acá mismo, hay una montaña en Dagua donde se reúnen muchas familias. En agosto me encantó ver tantas familias volando las cometas allí, y no se paga entrada, solamente van las personas con una sábana, comparten una merienda y están ahí a la falda de una montaña espectacular, majestuosa. Entonces es una forma de que siempre podemos las familias buscar esas salidas que no nos generen dinero, esas salidas que nos permiten conectar el vínculo sin acceso a la tecnología, y donde nos podamos dar como seres humanos los unos a los otros. En el segundo, cuido mi cuerpo. El segundo. Cuido mi cuerpo como casa sagrada que me sostiene. El más importante. Yo soy católica y en la Iglesia Católica decimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esa es un llamado que voy a aprovechar tu espacio, Jenny, para hacerle a los jóvenes, porque es impresionante la cantidad de jóvenes que en redes sociales, en mi rastreo de periodismo, descubrí tantas formas de que los jóvenes, sobre todo en TikTok, están contando, están incluso anunciando cuando se van a suicidar, o están comentando o están buscando ayuda de los mismos seguidores para subsanar situaciones de salud mental. Y hay que aprovechar este maravilloso trabajo que tú haces y esta plataforma para decirle a los jóvenes que no teman buscar ayuda, y decirle a las personas inmediatas antes de tomar ese tipo de decisiones, que la vida es hermosa, que Dios tiene grandes planes para ellos, y que a veces un momento de tristeza puede pasar si salgo a la calle y busco hablar con alguien antes de tomar esa decisión. En el número 4, me nutro de saberes que iluminan mi camino de cuidado.
Definitivamente. Bueno, aquí mismo en la Biblioteca Centenario tenemos un espacio donde pueden venir a socializar, donde pueden venir a buscar esparcimiento y salir un poco de la tecnología que a veces puede ser tan peligrosa. En el número 5 digo no con amor y suelto lo que no necesito cargar. Lo que te contaba que tuve un maravilloso equipo de trabajo en Heartland Alliance International y había una psicóloga allí que siempre decía, les voy a decir algo amorosamente, y era cuando nos quería corregir o hacer una acotación sobre nosotros como persona o en nuestro trabajo. Y esa palabra, decir las cosas amorosamente, por más difícil que pueda ser lo que vas a decir a continuación, carga pues el corazón de una disposición a que lo que te van a corregir o que lo que te van a construir, tienes que en vez de ponerte a la defensiva, guardarlo en un lugar muy importante de tu corazón y de tu mente. En el 6, abrazo a mis seres queridos porque el afecto también me cura y genera una segregación de la hormona oxitocina, de la hormona de la felicidad, tan maravillosa dentro de tu organismo. Y como sabemos que también el estómago y la mente están tan conectados porque se dice que el estómago es el segundo cerebro. Entonces, pues, lo que las personas han dicho por años que es maripositas en el estómago, es esta oxitocina que se genera dentro del intestino y que se da abrazando a un ser querido, a tu mascota, hablando con alguien por videollamada, alguien que sea muy especial para ti. Pero pues sí, en la migración hemos aprendido a abrazar en la distancia y eso pues podemos decir que nuestra mente tenemos que clasificarlo como temporal y no posponer un proyecto organizado que nos permita reunirnos prontamente con esas familiares que tenemos en la migración. Todo se puede. En el número 7 me pongo primero porque sin mí no hay cuidado posible. Si yo no me priorizo yo mismo, nadie lo va a hacer por mí. Y esas personas tan especiales dentro de tu entorno familiar o que te esperan cuando puedas volver a tu país, están esperando que llegues y que llegues sano. Entonces tienes que pensar definitivamente que esas personas cuando te vayan a abrazar te quieren abrazar en salud y debes cuidarte para ese momento. El número 8, celebro mis pasos aunque el mundo no los vea. Solemos ser muy duros con nosotros mismos, criticarnos y autocastigarnos, y cuando hacemos un examen, una evaluación exhaustiva de lo que hemos logrado en una etapa de 1, 2, 3 años, nos damos cuenta que hemos hecho importantes avances y hay que ponerlos en un papel en grande y en un sitio visible y reconocer los logros. En el número 9, tejo lazos sociales para fortalecer la unión comunal. Un amigo mío muy querido, un sacerdote de acá de Aguacatal, dice: no puedo ser Cuzumbo solo. Definitivamente necesito de la comunidad para salir adelante, para crear, para fortalecerme, para llorar. A veces hasta pelear, porque cuando nos contentamos con esa persona es maravilloso, y cuando le decimos perdón por haber cometido un error también es maravilloso y eso nos sana muchísimo. Entonces necesitamos hacer tejido social y hacer brazos comunitarios para poder abrazarnos, sobre todo la población migrante. Tiene que tener mucho cuidado con cuidar a los vecinos, que no solamente son la comunidad de acogida, sino que son los hermanos en la migración. Entonces número 9 del decálogo de Jenny Laura se los dedico a la comunidad migrante. Tejo lazos sociales para fortalecer la unión comunal. En el número 10, repito diariamente este decálogo como mi mantra de amor. Repetirlo, ponerlo en lugares visibles, compartirlo con la comunidad, compartirlo en redes sociales. De verdad, tengo que invitarles a leer este trabajo de Jenny porque es maravilloso, es hermoso, y no solamente nos lleva a reflexionar el papel tan importante que tenemos las mujeres dentro de la comunidad, sino que ese papel importante debe ser también para nosotras mismas. Nuestra familia nos necesita esas buenas acciones que nosotros estamos haciendo, porque de alguna forma estamos sembrando muchos frutos que después nuestros hijos y nuestras generaciones que vienen después los van a recoger, pero también en el momento nos necesitan bien, nos necesitan sanas y nos necesitan alegres. ¿Tú te comprometes a cuidarte para cuidar? Definitivamente, Jenny.
de seguir compartiendo con mis ticucitos, con mi familia y con amigas tan queridas como tú. Gracias.